El arte de saber comunicar o la habilidad de saber comunicar es fundamental. No podemos ignorarla. Y es por eso que hoy traigo justamente esta clase y el poder de saber comunicar. En una persona que tiene influencia hay un rasgo principal. ¿Y cuál es? Es que esa persona influyente tiene autoridad. Y la autoridad te la pueden dar varios factores. ¿Okay? Te le puede dar un título, te le puede dar una posición socioeconómica, te le puede dar tu forma de vestir, tu forma de caminar. Pero manera más importante e imprescindible para nosotros demostrar autoridad es la manera que tenemos de comunicar. Porque si nosotros sabemos comunicar, lo que vamos a obtener por parte de la otra persona o de las otras personas es predisposición, respeto y atención. Si nosotros tenemos estas tres cosas por parte de la otra persona o las otras personas, nosotros en ese momento nos vamos a convertir en un imán para conseguir clientes o para conseguir dinero. Porque nosotros iluminamos al elefante dentro de la habitación. Estás acá no porque querés trascender como ser humano, que puede ser una parte, pero estás acá para poder asegurar un futuro económico. Y ese es el objetivo. Pero antes de empezar a hablar, vayamos a un poquito de historia, porque necesitamos saber un par de fundamentos esenciales antes de continuar. Nosotros tenemos un cerebro que se divide en tres partes. Tenemos el primitivo, el límbico y el neocórtex. El primitivo justamente brega por todo lo que son las partes más básicas del ser humano. Sería comer, reproducirse y tener seguridad. El límbico ya es mucho más emocional y por eso predominan las mujeres. Y el neocórtex es mucho más racional, mucho más pragmático, mucho más de números. Por eso predominan los hombres. Yo no estoy diciendo nada sobre hombres y mujeres, ¿no? Yo estoy hablando sobre datos científicos. Ahora, Eric, ¿por qué me decís esto? Porque nosotros necesitamos saber cómo fue la evolución del cerebro humano para nosotros poder calar. Porque si nosotros calar en la otra persona, en la mente de otra persona, porque si nosotros entendemos cómo funciona el cerebro humano, tenemos herramientas para utilizar después. Antes se podía identificar a una persona con autoridad como aquella persona que tenía más fuerza, aquella persona que era más grande, exactamente igual que en el mundo animal. En el mundo animal, hasta el día de hoy, predomina el animal que tiene mucho más fuerza, que es mucho más grande. Este osito es muchísimo más poderoso y tiene muchísima más autoridad que este otro osito. Ahora, ¿cómo funciona entonces en los hombres, en las personas, en las mujeres también? La autoridad predomina en aquella persona que demuestre ser, no te digo que hasta lo sea, sino que demuestre ser más inteligente que la otra persona. No estoy diciendo que alguien sea tonto, que alguien sea inteligente, ni mucho menos. Sino es la forma que tenemos de comunicar. Eso denota autoridad. Si nosotros sabemos comunicar, sabemos calar en la mente de las personas. Si sabemos calar en la mente de personas, nosotros tenemos herramientas fundamentales para poder crecer exponencialmente, tanto como humanos como para nuestro negocio. Entonces, todo se reduce a esto. Quien comunica mejor gana autoridad. Nosotros tenemos que saber comunicar. Entonces, ¿cómo gano yo autoridad? La regla primordial en esto, pero primordial y que a mí me da un beneficio que es incalculable en realidad, es la regla de la N. ¿Qué significa esto de la regla de la N? Tomen nota, ¿no? La regla de la N funciona de la siguiente manera. Nosotros, si queremos transmitir mucho más entusiasmo al cliente, tenemos que elevar la voz, hablar en un tono un poco más alto, no te digo que gritar, pero sí un tono más alto, hablar más agudo y hablar más rápido. Entonces así vos podés transmitir mucho más entusiasmo al cliente. Pero si yo tengo que hablar de un tema un poquito más serio y tengo que tocar, por ejemplo, un punto de dolor, que es lo que vimos en la clase pasada, yo tengo que hablar mucho más suave, mucho más grave, mucho más lento y con un tono de voz bajo. Y así yo calo en la mente de las personas y toco ese punto de dolor. Pero después tenemos que volver a subir el entusiasmo del cliente. Vamos a darles un ejemplo extremadamente gráfico y les va a recontra servir. Imaginemos lo siguiente. Se supone que lo de la izquierda es una página de un libro, ¿no? Y esto es una nota musical. Si yo te digo que me cantes una canción, la que vos quieras, tu favorita, yo apuesto lo que sea a que sí podés cantarla de principio a fin. O que yo empiece a cantar una de tus canciones favoritas y vas a continuarla hasta el final. Pero, ¿y si yo te digo que me cites una página, no un libro, una sola página de tu libro favorito? O ni siquiera tu libro favorito, del libro que hayas leído hoy, de una página del libro que hayas leído hoy. El 99% de la gente me diría, no, por supuesto que no puedo recitarte palabra por palabra. Pero una canción entera tiene las mismas, el promedio, 240 palabras que tiene una página de un libro. ¿Y por qué recordamos una canción y no la página del libro? Porque la canción tiene melodía. Si tu forma de comunicar tiene melodía, nosotros calamos en la mente de las personas. Quizás no lo recuerden tal cual lo que les has dicho, pero sí lo que generaste en sentimiento. Sí el sentimiento que hiciste generar en esa persona. Eso es gracias justamente a comunicar según la regla de la N y tener mucha más melodía. Entonces, ¿cómo se vería un proceso de venta o de presentación o de negociación con un cliente? Por supuesto,
como ya vimos, nosotros tenemos el punto A y el punto B. Toda esta transición con el cliente la tenemos que hacer sí o sí con, si es en persona, suma el lenguaje corporal, por supuesto, pero con entonación de la voz es fundamental. Si nosotros estamos en una reunión vía Meet, vía llamado, vía presencial, la entonación de la voz es fundamental. Entonces, nosotros tenemos que hacer una indagación. En la indagación nosotros vamos preguntando, como habrán visto en los ejemplos de la clase pasada, la indagación son preguntas un poquito más aceleradas, tienen un tono de la voz más elevado, un poco más agudo, ¿bien? Porque nosotros lo que necesitamos es llevarlo a este punto. Pero luego, cuando ya tenemos su información y empezamos a hablar de temas serios, de números, de sus puntos de dolor, de sus miedos y necesidades, tenemos que empezar a bajar el tono de la voz para calar en la mente de esas personas y llevarlo al punto más bajo posible. ¿Ok? Pero luego nosotros tenemos que mostrarle en esa presentación que el cliente, contratando nuestros servicios, no se lo decís literalmente y tan directo, sino que lo hace visualizar un futuro, contratando nuestros servicios en el cual todos sus deseos, todas sus metas se hayan cumplido. Entonces, tenés que hablar mucho más rápido, tenés que hablar con mucho más entusiasmo, tenés que hablar más agudo, con una tonalidad de voz mucho más elevada y lo llevas a este punto más alto, de éxtasis. Después viene el precierre, los precierres. Después está el si yo, tú, lo, o sea, si yo me comprometo o te comprometes y después le explicas y lo pones en compromiso al cliente, le das la buena noticia y luego vas directamente al cierre. Acuérdense, siendo imperativo, marcar el paso y seguir. Entonces tenés que ser mucho más serio ahí, no podés andar sonriendo y gritando. Esta forma de comunicar en la negociación con un cliente, en toda la presentación, toda la charla con un cliente, es la ideal. Lo llevas directo al cierre. Entonces, por supuesto, la presentación, y acá viene algo súper importante a la hora de influenciar a la gente, a la hora de tener autoridad y de calar en la mente de las personas, es que esta presentación que yo le estoy diciendo acá, con el manejo de la tonalidad de la voz según la regla de la N, es fantástica. Pero si a eso le sumamos que nosotros nos adaptamos al perfil de ese cliente, no tiene lógica lo efectivo que es. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque nosotros tenemos 4 personalidades, predominan 4 personalidades. Dentro de esas 4 personalidades, la gente tiene una mezcolanza, ¿no? Pero siempre predomina una. Ahora vamos a ir con cada una. Primero le vamos a dar un traguito al vaso de agua. Tenemos la primera personalidad, que es la roja. La personalidad roja, una persona que es de personalidad roja, es proactivo. Una persona que es muy emprendedora, por ejemplo, o está en los puestos más altos, los rangos más altos empresariales, que acá lo dice. Se mueve en base a números y objetivos. Es muy tiburón, es fuego, es caluroso, tiene energía ilimitada, está sobrepasado de vueltas todo el día, es competitivo, tiene mucha competitividad esta persona. Es líder, es vendedor, es excéntrico y es extrovertido. Esa es una persona roja. Todo el mundo conoce a alguien que tiene personalidad roja, o que por lo menos predomina en la personalidad roja. Bien, el segundo tipo de personalidad es el amarillo. Bien, y acá vamos a un polo totalmente distinto. El amarillo es hiperamoroso, es emocional, límbico, es respetuoso o respetuosa, es un pseudo hippie bohemio, es amistoso, caluroso, decide por emoción y no sabe decir que no. Después tenemos a la personalidad verde. La personalidad verde es introvertido. Bien, es esa personalidad, de una mala manera, se le llama el nerd de la clase. Es una persona muy buena para estudiar, muy buena. ¿Pero por qué es muy buena para estudiar? Porque al ser introvertido no tuvo mucho contacto social. Entonces, toda su vida fue dedicada o a los estudios o en estas épocas a los videojuegos, ¿no? Entonces tenemos a alguien introvertido, no le gusta resaltar, no es bueno para vender, muy bueno para estudiar, extremadamente bueno para planificar, duda mucho tanto de sí mismo como de las decisiones que toma y de pensarlo demasiado, debe pensarlo mucho. El azul es frío, calculador, pragmático, escéptico, calmado, pseudo introvertido y toma decisiones basadas en números. Y el humor, más o menos. Por ejemplo, no aplica a todo el mundo, pero los contadores predominan en el azul, para que se den una idea. Por supuesto, los supervisores de venta, jefes de venta o similar son los rojos. Y ya después, si nosotros nos vamos a un verde, tenemos a un excelente programador, por ejemplo. Estoy tirando ejemplos, ¿no? Pero para que más o menos vean las personalidades. Si no, tenemos a un amarillo, que es alguien súper amoroso, súper límbico, súper emocional. Entonces nosotros, sabiendo cuáles son los 4 tipos, los 4 perfiles de personalidades que tiene la gente, podemos detectarlos rápidamente cuando empezamos a hablar con esa persona. Y si los detectamos rápidamente, podemos hacer una presentación no solo basada en la indagación, sino basada en la personalidad de esa persona. Entonces, ¿cómo le vendería yo a un rojo? Por ejemplo, a un rojo yo no le iría con tantos números como le iría al azul, o no le hablaría tanto de lo emocional como le iría al amarillo. Yo al rojo le diría, por ejemplo, lo mucho que puede crecer, el salto cuántico que puede dar en su empresa o en su propia persona. Le tocaría todos los puntos que tengan que ver con competitividad, cómo eliminaría la competencia,
cómo podría avanzar mucho más rápido. Bien, le gustan los desafíos. El rojo se siente poderoso con los desafíos. Al amarillo, por ejemplo, le puedes vender hasta lo que podría hacer esa persona ayudando a alguien más con tu servicio. Al introvertido, por ejemplo, que le quieres vender un celular, vamos a decirlo así, vamos a hablar con algo más físico. Yo a él no le puedo presionar. El verde no lo podés presionar. Vos le mostrás el celular y decís, mira, el celu tiene estas características, es de los últimos modelos, te lo dejo, vos míralo tranquilo, yo tengo que tener un llamado. No importa si tenés un llamado o no. Yo tengo que tener un llamado, tengo que hacer un llamadito, me voy afuera, úsalo tranquilo, te dejo todo espacio. Dale, listo. Me voy afuera, el tiempo que sea necesario, y después vuelvo y ya soy un poquito más imperativo y le pregunto, ¿y te gustó? ¿Tener lo suficiente para tomar la decisión? ¿Tener lo suficiente para comprar? ¿Cómo comprarías? ¿Con tarjeta o en efectivo? Dale, lo que tienes que hacer es esto. Y al azul, por supuesto, le iría con todos los datos. El azul es de los más complicados. Es un perfil que tiene que estar bastante preparado para el azul. ¿Por qué? Porque sin datos, o sea, para el azul, hombres mienten, mujeres mienten, números no mienten. Es así. Y yo tengo que ir con todos los números. Tengo que ir con muchos argumentos refutables. Tengo que refutar todos los argumentos. Tengo que tener un respaldo en el cual yo te muestre y te diga, mira, acá está este número, acá está este resultado, acá va a ser así en 90 días, así lo vamos a hacer. Bueno, ese es el azul. Si yo sé detectar cada uno de los perfiles, tengo muchísima ventaja competitiva. Ahora, ¿cómo comunicarme con cada una? Todo se resume a saber comunicar. Por supuesto, cuando vos te tenés que comunicar con una personalidad, si la detectás, excelente. Pero si vos no sabes comunicar, si no sabes utilizar la regla de la N, aunque sea, por más que la detectes, sí, podés generar rapport, sí, podés tener la estructura y podés incrementar tu porcentaje de cierre, por supuesto que sí. Pero si además de eso sabés comunicar y sabés utilizar la regla de la N, no hay competencia. Yo no conozco a nadie que se siente en una mesa y cierre tratos como lo cierro yo. Y no es que, oye, Eric, sos muy egocéntrico. No, en absoluto. Fue muchísimo trabajo, no es que se hace de la noche a la mañana. Pero porque me muevo con técnica, no porque soy un superdotado y que nací así. Me muevo con técnica. Cada vez que me siento con un cliente, yo tengo que saber cuál es su personalidad, tengo que saber comunicar y tengo que guiarme siempre con la estructura de ventas. Nada más. Si yo sigo todos estos pasos, el porcentaje de probabilidad de cierre se incrementa muchísimo. Puedo pasar de un 5 a un 50. Literalmente, o sea, poder multiplicar por 10 las posibilidades. Así que nada, hasta acá en la clase de hoy. Nos vemos en la próxima clase. Espero que apliquen lo aprendido y que sea donde sea que estén, pasen un muy buen día. Chao, chao.